La química orgánica. El carbono está ampliamente distribuido en la naturaleza, pese a no ser un elemento especialmente abundante. En la corteza terrestre es el 12º elemento en orden de abundancia, siendo la misma la milésima parte de la del oxígeno y solo vez y media mayor que la del manganeso. La química orgánica, también llamada química del carbono, es la rama de la química que estudia una clase numerosa de moléculas que contienen carbono, formando enlaces covalentes carbono-carbono o carbono-hidrógeno y otros heteroátomos, también conocidos estos como compuestos orgánicos. La gran cantidad de compuestos orgánicos que existen tiene su explicación en las características del átomo del carbono, que tiene 4 electrones en su capa de valencia. Según la regla del octeto, necesita 8 para completarla, por lo que forma 4 enlaces con otros átomos. A esto se le llama valencia. Esta especial configuración electrónica da lugar a una variedad de posibilidades de hibridación orbital del átomo de carbono, o también llamada hibridación química. La molécula orgánica más sencilla que existe es el metano. En esta molécula, el carbono presenta hibridación sp3 con los átomos de hidrógeno formando un tetraedro, por ejemplo, el metano. El carbono forma enlaces covalentes con facilidad para alcanzar una configuración estable. Estos enlaces los forma con facilidad con otros carbonos, lo que permite formar frecuentemente cadenas abiertas, lineales o ramificadas, y cerradas con anillos. Se habla de hibridación cuando en un átomo se mezclan varios orbitales atómicos para formar nuevos orbitales híbridos. Los orbitales híbridos explican la forma en que se disponen los electrones en la formación de los enlaces dentro de la teoría del enlace de valencia y justifican la geometría de las moléculas. Encontramos la hibridación sp3. En esta son 4 orbitales sp3 iguales que forman 4 enlaces simples de tipo sigma. Los 4 pares de electrones se comparten con 4 átomos distintos, forman una geometría tetraédrica con un ángulo entre carbono e hidrógeno de 109.5 grados y las distancias entre carbono e hidrógeno son iguales, como por ejemplo el metano y el etano. En la hibridación sp2 son 3 orbitales sp iguales que forman enlaces sigma más un orbital p sin hibridizar que formará un enlace pi. Forma un enlace doble donde uno es sigma y otro es pi, es decir, hay 2 pares de electrónicos compartidos con el mismo átomo. Su geometría es triangular y el ángulo entre carbono e hidrógeno es de 120 grados, donde las distancias del doble enlace son menor que en las distancias del enlace sencillo, por ejemplo, el eteno. Y la hibridación sp, donde hay 2 orbitales sp iguales que forman enlace sigma, más 2 orbitales pi sin hibridizar, que forman el enlace pi. Forma un enlace triple, donde un enlace es sigma y 2 pi, es decir, hay 3 pares electrónicos compartidos con el mismo átomo, o bien 2 enlaces dobles, si bien este caso es el más raro. La geometría de esta hibridación sp es lineal, donde el ángulo entre carbono e hidrógeno es de 180 grados y las distancias del triple enlace son menores que las distancias que hay entre carbono-carbono en un enlace doble y estas menores que la distancia entre carbono-carbono en un enlace sencillo. El ejemplo es el etino. Los compuestos orgánicos se clasifican en hidrocarburos e hidrocarburos sustituidos. Los hidrocarburos se pueden encontrar como alifáticos y aromáticos. Los alifáticos pueden ser saturados como los alcanos o no saturados como los alquenos y alquinos. En los alcanos y alquenos hay acíclicos y cíclicos. En los hidrocarburos sustituidos encontramos el ácido carboxílico, alcoholes, aldehídos, amidas, aminas, cetonas, derivados halogenados, ésteres y éteres. De ciencia. Química orgánica 1. Carbono, el comprometido. El amanecer del siglo XIX. La era de oro de la química. Los nuevos científicos convertirían lo viejo en algo nuevo. La ciencia desapareció a los alquimistas y reemplazó su abracadabra con los inicios de trabajos en teorías atómicas y bloques de masas atómicas.
Estos eran tiempos difíciles. Con sus nuevos métodos de análisis cuántico, los químicos estaban a punto de descubrir los secretos de la materia, excepto por una pequeña barrera mortal. Hasta una cabra podía echar por tierra los esfuerzos en los laboratorios, ya que una cabra puede producir una sustancia orgánica, leche. A pesar de sus esfuerzos, los químicos no podían sintetizar productos biológicos. Ninguna mezcla, ninguna técnica daba como resultado una sustancia orgánica. Los químicos se sentían derrotados, sugiriendo que era necesaria la fuerza vital de los organismos vivos para esparcir compuestos orgánicos en su existencia. Pero esta teoría vitalista pronto sucumbiría. En 1828, el químico alemán Friedrich Wöhler se tropezó con algo que solo una mente preparada podría ver. Calentando una sustancia orgánica, cianato amónico, produjo cristales, los mismos cristales que vio en la urea. Con su descubrimiento, la urea producida por el riñón destruyó la teoría del vitalismo. Ahora los químicos podrían aislar sustancias orgánicas y muy pronto identificaron un gran número de fórmulas orgánicas. Pronto, Friedrich Wöhler escribiría: "La química orgánica es un espeso bosque tropical sin salida". Aún así, con un confuso mapa, los químicos encontraron las señales. El carbono era el factor común en los compuestos orgánicos y algunos elementos como el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno estaban involucrados. El trabajo de los químicos se duplicó por la enorme cantidad de átomos formando moléculas orgánicas. Otro cambio se dio a mediados del siglo XIX por otro brillante químico alemán, Friedrich Kekulé. Teorizando que no había diferencia entre sustancias orgánicas e inorgánicas, asignó a un carbono orgánico la valencia de 4, al igual que a la especie inorgánica, permitiendo así que sus átomos se combinaran con otro átomo. Y con la base del metano, Kekulé supo la fórmula molecular o la combinación racional de sus dos elementos. Especuló que el carbono, con una valencia de 4, y el hidrógeno, con una valencia de 1, se enlazaban de esta forma. En cuanto al etano, propuso que el carbono se enlazara a otro átomo de carbono, mientras sus valencias restantes se unían con 6 átomos de hidrógeno. Empezaron a surgir las estructuras. Una fórmula molecular podría ser de cadena lineal y también de cadena ramificada. Pero aún no salían del bosque. El benceno, un compuesto estable con fórmula molecular C6H6, no concordaba con la propuesta de modelos estructurados. Entonces, como cualquier respetable químico lo haría, Kekulé se durmió con el problema. Soñó que los átomos eran serpientes en movimiento, hasta que una se agarró su propia cola. ¡Eureka! Con un sueño, visualizó a los átomos del carbono formando un anillo con enlaces dobles en esta estable configuración. Estas son las sencillas y elegantes fórmulas estructurales de Kekulé. Y no hay que olvidar que las formas del carbono o enlaces, ahora llamados enlaces covalentes, han resistido el paso del tiempo. Para responder qué son los enlaces covalentes y por qué los forma el carbono, debemos ir al interior de la estructura atómica. En este programa, un modelo planetario bidimensional será más útil. Un átomo consta de un núcleo, conteniendo protones de carga positiva rodeados por anillos de cargas negativas, los electrones.
En el helio, por ejemplo, 2 electrones giran alrededor del núcleo, el máximo permitido en el primer anillo. El neón posee 2 electrones en su anillo interior y 8 en el exterior, el máximo permitido en el segundo anillo. Estos átomos son autosuficientes y en extremo reactivos. El litio, como el helio, contiene 2 electrones en el anillo interno, pero solo un electrón en el segundo anillo. El litio, por lo tanto, tiene mayor tendencia a soltar este electrón externo para poder atraer la estable configuración de electrones del helio y del flúor. Con 7 electrones en su anillo exterior, puede atraer al electrón de litio y lograr la estable configuración del neón. Fluoruro de litio, una atracción de contrarios, una pareja perfecta. En cuanto a los enlaces, la fuerza con la que un átomo atrae a los electrones es la electronegatividad. En la tabla periódica, el litio con su electrón exterior libre tiene un valor de 1. El flúor, con sus electrones exteriores más sujetos, tiene un valor electronegativo de 4. El carbono, que se encuentra en medio de los 2 extremos, tiene una electronegatividad de 2.5. Su anillo interior contiene 2 electrones y en el exterior hay 4. El carbono parece tener opción a lograr la estabilidad máxima. Puede ceder 4 electrones para parecerse al helio o agregar 4 electrones y mantener el pesado estado del neón. Pero estas opciones no están abiertas, porque la electronegatividad del carbono de 2.5 es muy fuerte para ceder 4 electrones y muy débil para atraer 4 electrones de otros átomos. Para poder lograr la configuración estable del neón, el carbono se compromete. Intercambia electrones con otros átomos, pero esto debe hacerse casi a la velocidad de la luz. El enlace covalente es, por lo tanto, el compartir un par de electrones. Definido así hace unos 100 años, la misma idea sigue siendo la piedra angular de la química orgánica. Aunque el modelo bidimensional sigue siendo útil, ha sido superado por los modelos tridimensionales que exploraremos en programas posteriores.